Bienvenidos a este módulo 1 sobre fundamentos clínicos de selección del paciente regenerativo, bajo la dirección médica y científica del Dr. Gonzalo Mora. Aquí vamos a meternos de lleno en las claves para optimizar de verdad los resultados de medicina regenerativa del sistema musculoesquelético. Y vamos a ver por qué, muchas veces, el secreto del éxito no está tanto en la jeringa, sino en la persona que tenemos delante. Esa pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué a veces las terapias que son lo último de lo último simplemente no funcionan? Aplicamos una técnica puntera, ya sea PRP, células mesenquimales, proloterapia, y aún así los resultados pueden ser increíblemente dispares. Bueno, pues la respuesta, como vamos a descubrir, quizá no esté en la aguja, sino en el propio paciente. Y aquí está la cifra que, la verdad, lo cambia todo. Un 80%. La evidencia científica es cada vez más clara. Hasta un 80% del éxito no depende de lo sofisticada que sea nuestra técnica, sino de un paso previo que es absolutamente fundamental, la correcta selección del paciente. Este va a ser el eje de toda nuestra charla. Para entenderlo bien, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero veremos cuál es ese factor clave del éxito. Después nos meteremos en los principios biológicos que rigen la curación. Tercero, y muy importante, cómo identificar al candidato ideal. Cuarto, repasaremos la evidencia que hay detrás de las herramientas que usamos. Y para terminar, veremos hacia dónde nos lleva todo esto, a la medicina personalizada. Venga, pues vamos con el primer punto, el factor clave del éxito. Aquí de lo que se trata es de ir un paso más allá del típico «a mí me va bien» y empezar a usar un enfoque mucho más sistemático. La intuición clínica, por supuesto que es valiosa, pero lo que de verdad mejora los resultados de forma consistente es un criterio riguroso que esté basado en la evidencia. Y esta es la idea central de esta parte. Pensemos en las terapias regenerativas como si fueran semillas de altísima calidad. Pero claro, hasta la mejor semilla del mundo es incapaz de germinar en un desierto. Necesita lo que llamamos un terreno biológico fértil. Si el entorno del paciente es hostil, nuestro tratamiento, por muy avanzado que sea, tiene todas las papeletas para fracasar. Vale, entonces, vamos a ver cómo es ese terreno. ¿Cuáles son esos principios científicos que determinan si un cuerpo tiene o no tiene la capacidad de sanar? Entender esto es sencillamente fundamental para saber por qué a un paciente le decimos que sí y a otro que todavía no. Aquí entra en juego un concepto clave, el microambiente biológico. Y ojo, que esto va mucho más allá de la articulación que duele. Hablamos del entorno completo del paciente, tanto a nivel local, en el tejido, como a nivel sistémico. Es la suma de un montón de factores metabólicos, inflamatorios, nutricionales, que o bien crean las condiciones perfectas para la reparación, o por el contrario, la bloquean por completo. Y claro, ¿cómo se materializa un entorno hostil? Pues mirad, cosas como la obesidad, que hoy sabemos que actúa como un órgano endocrino que genera inflamación, el tabaquismo, el estrés crónico, una dieta proinflamatoria. Todo esto lo que hace es elevar citoquinas catabólicas, como la interleuquina 1 beta o el TNF-alfa, que actúan como auténticos saboteadores de cualquier intento de regeneración que queramos poner en marcha. Con todo esto en mente, la pregunta es ¿cómo aplicamos esto en la consulta, en el día a día? Pues vamos a la parte más práctica de todas, los criterios para identificar a ese candidato ideal, esa persona cuyo terreno biológico sí que está preparado para responder. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. A la izquierda, un caso ideal, una lesión muy concreta, como una inestabilidad de tobillo, en un tejido que está bien vascularizado y sin una degeneración brutal. Aquí el potencial de que todo vaya bien es máximo. A la derecha, todo lo contrario. Una artrosis muy severa, un grado 4, donde la matriz del cartílago está básicamente destruida. El terreno es yermo. Aquí la terapia regenerativa, por lo menos como tratamiento inicial único, tiene muy pocas probabilidades de éxito. Primero, habría que trabajar para mejorar ese terreno. Esta tabla es como una chuleta perfecta para tener siempre a mano. Resume los criterios de exclusión. Algunos son absolutos, clarísimos, como una infección activa. Otros son relativos, como por ejemplo el uso reciente de corticoides, que frena justo la respuesta inflamatoria aguda que buscamos para empezar la curación con terapias como la proloterapia. Y mucho ojo a los dos últimos, que no son biológicos, pero son demoledores, las expectativas irreales y la baja adherencia. Cualquiera de estos dos por sí solo puede tirar por tierra el mejor de los tratamientos. Muy bien, ya hemos seleccionado al paciente. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y qué herramienta usamos? Vamos a echar un vistazo rápido a la evidencia más actualizada para cada una de las principales terapias regenerativas. Así podemos tomar decisiones mucho más informadas.
Esta diapositiva nos da una visión general rápida y muy potente. Vemos que para una gonartrosis leve, la proloterapia va muy bien, sobre todo si la combinamos con fisioterapia. Para grados ya más moderados, del 1 al 3, el PRP ha demostrado una eficacia que se mantiene entre 6 y 12 meses, superando al ácido hialurónico. Las células mesenquimales entran en juego en artrosis ya moderadas, y el IRAP es una opción fantástica cuando hay un componente inflamatorio muy claro. Y por último, los exomas. Esto ya es el futuro llamando a la puerta. Aún es experimental, pero su potencial como terapia celular es inmenso. Y claro, todo esto nos lleva a una conclusión que es, yo diría, inevitable. El futuro no va de encontrar una única terapia mágica que sirva para todo, sino de avanzar hacia una medicina que sea de verdad personalizada en el campo de la regeneración. Y esta frase es para enmarcarla. Resume a la perfección la filosofía de todo este módulo. El mejor tratamiento regenerativo fracasa sin el paciente adecuado. El éxito depende de identificar el terreno biológico favorable antes que de la sofisticación tecnológica. Este es el cambio de paradigma, es el mensaje clave que debería resonar en nuestra cabeza antes de cada procedimiento. Y este futuro se apoya en 3 pilares que están totalmente conectados entre sí. Primero, la individualización. La pregunta no es qué terapia es mejor, sino cuál es la mejor para este paciente en concreto. Segundo, los protocolos combinados. Se acabó pensar en una sola terapia. El juego está en buscar sinergias, como por ejemplo PRP con ácido hialurónico. Y tercero, la monitorización. No se trata de seguir un protocolo a ciegas, sino de ir ajustando el tratamiento según la respuesta real que vemos en el paciente. Y para terminar, simplemente una reflexión. Más allá de perfeccionar la técnica de infiltración, que por supuesto es importante, la pregunta que quizá deberíamos hacernos antes de cada procedimiento es esta. ¿Estamos evaluando de forma integral, de forma honesta, el terreno biológico de la persona que tenemos delante? Porque es ahí, en esa evaluación previa, donde reside la verdadera clave del éxito.